Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el Tribunal Superior Administrativo para dar seguimiento a la audiencia prevista para el día de hoy entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y Zonaeres. Vamos a ver qué sucede. Existe un acto administrativo que, en efecto, ha suspendido la ejecución de las sentencias, de las ordenanzas, que son objeto de conocimiento de la solicitud de medidas cautelares, que es precisamente el objeto que propone. Entonces, nosotros entendemos que previo al conocimiento del fondo, creo que habría que analizar si esta solicitud cumple con los requisitos de impugnación objetiva. En primer lugar, carece de objeto. Dice Froilán ya, desde el Procesal Civil 1, que todas las acciones en justicia tienen que procurar una utilidad. ¿Cuál sería la utilidad de esta solicitud de medida cautelar cuando lo que ellos procuran ya ha sido ordenado administrativamente por el ayuntamiento? Por lo tanto, por esa razón carece de objeto. Pero en segundo término también, magistrado, si usted se fija en la solicitud de medida cautelar, y si se fija también en el recurso contencioso administrativo, del cual depende esta solicitud, los argumentos son exactamente los mismos, es decir, argumentos de fondo. Y sabemos que este tipo de solicitudes está limitada única y exclusivamente a preservar la eficacia de una eventual sentencia que intervendría en un recurso contencioso administrativo. En modo alguno podría este tribunal, por ejemplo, esta presidencia, conceder una medida cautelar sobre la base de supuestas violaciones constitucionales que serán objeto de conocimiento de lo principal. Si usted se fija, por ejemplo, en la solicitud de medida cautelar se habla de una supuesta violación al principio de legalidad, de una supuesta violación al principio de separación de funciones, de una supuesta violación al principio de no colisión entre arbitrios e impuestos, de una supuesta violación a la proporcionalidad. Todos estos argumentos de fondo que no pueden ser evidentemente objeto de conocimiento. Esto ha sido un criterio reiterado por esta presidencia, que en una sentencia del 2008 dijo: el juez, para ordenar la medida cautelar solicitada, pondera y valora las circunstancias de hecho, todos los intereses y conflictos, sin entrar a valorar el fondo del asunto. Pero todavía más, en la misma fecha en que ha sido interpuesta el recurso contencioso administrativo y la solicitud, fue también interpuesta una acción directa en inconstitucionalidad que también tiene los mismos argumentos. Otro motivo por el cual esta solicitud carece de objeto. ¿Por qué? Bueno, tratándose en el fondo de alegatos de índole constitucional en términos sustanciales, el juez o el tribunal natural por idoneidad para conocer de los mismos es quien ostente las atribuciones del Tribunal Constitucional, que en estos momentos es la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, lo que ellos están procurando lo están haciendo a través ya de un tribunal que es el idóneo para conocer estos argumentos, y por lo tanto, si su recurso contencioso administrativo carece de objeto, porque ya interpusieron una acción de inconstitucionalidad directa, entonces también carece de objeto la solicitud de medida cautelar, porque esto representa una manifiesta improcedencia. En segundo o tercer término, también magistrado, se están impugnando dos ordenanzas, que es la ordenanza 03 del 2010 sobre el impuesto predial inmobiliario y la ordenanza 04 del 2010 sobre trámites y tasas para, digamos, los permisos que se conceden para las construcciones, remozamientos y demás que se cursan ante la Dirección de Planeamiento Urbano. Sobre esta ordenanza, las partes están obligadas, sobre todas las ordenanzas, las partes están obligadas a demostrar que existe una vulneración actual a un interés. Pero
su solicitud de medida cautelar no se deduce que en concreto, digamos, que en un caso específico ellos estén cursando alguna solicitud o alguna o algún trámite que requiera el cobro de la tasa que se pone por ese tributo. Es decir, no hay un interés actual, ni siquiera una amenaza de que sea lesionado. Y dice la doctrina en ese sentido, una magistrada, que lo que sirve o lo que serviría para legitimar la intervención activa sería no un caso hipotético como este, sino un caso inminente y que esté por suceder. Por consiguiente, yo creo que podemos ya concluir en el sentido de que se declare o que tenga bien usted decidir y declarar como inadmisible la solicitud de medida cautelar expuesta por los accionantes por uno todos de los argumentos emitidos anteriormente. Un plazo de 5 días para poder ampliar estas conclusiones. Sí, muchas gracias. Gracias, magistrado. Bueno, en realidad los argumentos de la contraparte nos dan toda la razón. Incluso parecería, me alegré bastante cuando los escuchaba porque todo parece indicar que es una aquiescencia que se le quisiera dar a esta medida que se ha solicitado. Si nosotros estamos pidiendo la suspensión de las ordenanzas, si ellos dicen que voluntariamente, a su entera discreción, las están suspendiendo porque han entendido primero que existe gravedad en la ejecución de las mismas y que existen violaciones que se han cometido al haberlas emitido y que por lo tanto procede la suspensión. Es decir, aquí entonces resulta contradictorio pedir falta de objeto, porque es que si usted ya está conforme y está de acuerdo con que va a suspender, ¿cuál es el problema de que usted admita entonces que el tribunal lo pronuncie? Ahora bien, magistrada, tengamos en cuenta lo siguiente. Fíjense que ambos colegas dicen, por disposición administrativa se han suspendido ambas ordenanzas sujeto a un recurso de reconsideración. ¿Cómo? Recurso de reconsideración que en primer lugar no ha sido interpuesto por estas peticionarias del día de hoy, ha sido interpuesto por otra entidad. Número 2. Eso significa que lo que pretende el ayuntamiento es continuar manejándose de manera arbitraria y dejar a su entera discrecionalidad la suspensión o no de las ordenanzas. Fíjense, nos dan la razón porque dicen sí hay que suspenderla, estamos suspendiendo. Magistrada, entendemos que hay situaciones para suspender y la estamos suspendiendo. Qué bien, pero la estamos suspendiendo hasta que nosotros querramos, hasta que nosotros digamos si procede o no, nosotros mismos, apoderados de un recurso de reconsideración, la revocación o no. Es decir, que mañana, que está apoderada la sala capitular dice no, este recurso de reconsideración no procede, esta inmediatamente cesa y volvemos a la misma situación. No puede haber discrecionalidad en la aplicación de ordenanzas que son visiblemente ilegales e inconstitucionales. Entonces ese argumento de falta de objeto es totalmente inadmisible, todo lo contrario, nos da totalmente la razón. En otro orden, magistrada, el hecho de que existan los argumentos de fondo en la medida cautelar en nada invalida ni implica carencia de objeto, todo lo contrario. Es que nosotros tenemos que venir aquí con la fortaleza necesaria y explicarle al tribunal la gravedad del asunto, el fundamento para que de manera somera, por lo menos, haya una pretensión que parezca fundada, que es uno de los requisitos. Pero no sé si es que la contraparte no ha leído a partir de la página 11 de la solicitud de medida cautelar, donde se enumeran la reunión de los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 7 de la ley 1307. Están enumerados y eso nos vamos a referir luego. No quisiera entrar ahora en ese asunto porque estamos con los incidentes, pero los requisitos están ahí. Porque evidentemente que sí, aquí venimos a probar que existe una urgencia, existe una inminencia de la intervención del juez para garantizar el derecho de tutela judicial efectiva, que se suspendan estas ordenanzas ilegales e inconstitucionales. ¿Existe una acción directa de inconstitucionalidad? Sí. Objetos distintos, magistrada. ¿Por qué? Claro está, hay muchos argumentos que coinciden. Y el problema es que los argumentos de inconstitucionalidad son tan graves, son tan
tan rampantes, es que acaparan a los demás, pero hay violaciones legales también. Entonces, sabemos muy bien que no es lo mismo el control difuso de la constitucionalidad, el control concentrado que se ejerce de manera directa, que es lo que se ha hecho ante la Suprema Corte de Justicia. Y ese control concentrado tiene un efecto erga omnes. Cuando esas ordenanzas se revoquen, porque son nulas de pleno derecho conforme lo establece el artículo 6 de la Constitución, van a tener un efecto sobre toda la ciudadanía. Nosotros estamos aquí invocando un derecho de las peticionarias que tienen el derecho a que esas ordenanzas se suspendan en su favor. Entonces hemos interpuesto un recurso contencioso que claro que tiene que contener los alegatos y todas las violaciones constitucionales, porque es que son demasiado graves, pero también contiene violación a las leyes adjetivas. Hay numerosas leyes, que eso lo vamos a mostrar en breve, magistrada, que han sido violadas también por esas ordenanzas, incluyendo la propia ley que regula el municipio, la ley 176-07. ¿A dónde vamos a llevar esos argumentos? Si no es al Tribunal Contencioso, Tribunal Superior Administrativo, es aquí. Solamente si el tribunal se abocara a conocer esos argumentos, solamente con eso serían anulables las ordenanzas y por tanto procede en buen derecho la aplicación de la medida cautelar. Vamos a poner que el tribunal deje el control difuso de la constitucionalidad solamente por la violación de las leyes adjetivas, violaciones legales, ya procede. Entonces, en ese sentido, entendemos que es totalmente improcedente los planteamientos que manifiesta la contraparte. Y por último, ya como argumento estelar, dice la contraparte, falta de interés, porque no se ha producido una amenaza, por Dios. Inmediatamente hay una ordenanza que impone tasas, impone multas sin existir facultad para ello. Crea impuestos. Un impuesto que se creó y dice, bueno, al 15 de febrero hay que pagar la mitad y en agosto hay que pagar la otra. Es que no lo están aplicando, eso es una discrecionalidad de ellos, pero ya el acto fue emitido. Y el artículo 110 de la ley 176-07 establece la ejecutoriedad de los actos. Entonces, ahora ellos yo emito esta orden y después yo digo que no es ejecutoria. Pero cuando yo quiera decir que es ejecutoria, entonces sí la saco y digo que es ejecutoria. Así no podemos maestrar. Así no puede funcionar la administración pública. Y eso es totalmente una violación a la seguridad jurídica y a todos los principios de la administración. Entonces, inmediatamente existe una orden, una imposición de que se pague una tasa, de que se pague una multa, de que se pague un impuesto. Claro que existe un interés. No tiene que llegarme, yo no tengo que esperar que me llegue el requerimiento a mi casa, yo no tengo que esperar solicitar una licencia. Ya la obligación está contenida en esa ordenanza. Y ya existe un peligro, claro que existe un peligro, de aplicación y de sanción de los ciudadanos con estas ordenanzas, sin que exista facultad para ello. Por lo tanto, vamos a pedir que se rechace por improcedente, mal fundado y carente de toda base legal el incidente planteado por la contraparte relativo a la inadmisibilidad de la presente medida cautelar por falta de objeto. Sí. De manera subsidiaria, magistrada, vamos a pedir, en caso de que la magistrada entienda que no debe referirse a esta situación en este momento, no condenar la obra, pues que lo acumule para fallarlo conjuntamente con el fondo y que podamos proceder a presentar el fondo de esta medida. ¿Verdad que nosotros pensamos que esta audiencia no se iba a extender tanto como las anteriores? Porque lo que se está discutiendo es una medida cautelar, no cuestiones de fondo. Aquí lo que hay es que determinar si están reunidos o no los requisitos para adoptar una medida provisional. La provisionalidad depende de las circunstancias que se estén dando al momento de conocer de la medida cautelar, fundamentalmente, no de otra cosa. Hablar aquí de inconstitucionalidad, de ilegalidad, son cuestiones de fondo que no tendríamos ningún inconveniente en discutir, pero lo que tenemos que ver es si están reunidos o no los requisitos que de manera limitativa y expresa establece la ley.
ellos están pidiendo la suspensión de ejecución de la medida sobre la base de que hay o existe un peligro. Doctor, antes de extendernos sobre, ustedes ratifican el pedimento en cuanto al incidente para acumularlo, entonces ¿qué no van a hacer? Bueno, no tenemos inconvenientes, estamos ratificando. La presidencia del Tribunal Superior Administrativo en su atribuciones que se están aplicando acumula el incidente planteado por la parte accionada, Ayuntamiento del Distrito Nacional, en cuanto a la falta de objeto de la medida cautelar para ser fallado conjuntamente. Entonces nos vamos a Vamos a concluir simplemente, magistrado. tiene la Magistrada, mira, a los fines de facilitar la exposición hemos utilizado estos medios para ir directamente a los puntos cruciales de esta petición para que podamos valorar la seriedad de la misma, magistrada. Fíjese, inicialmente tenemos que decir nosotros, magistrada, que ambas ordenanzas que han sido impugnadas violan la Constitución y violan leyes adjetivas. No sé, magistrada, yo tengo esto copiado, si quiere ayudarme, si lo puede ver bien de ahí. Ok, perfecto, magistrada. Esa situación, esos vicios, hacen indudablemente que ambas resoluciones necesariamente tengan que ser anuladas como consecuencia de un recurso contencioso que ha sido depositado oportunamente ante este tribunal. E indudablemente, como veremos en un momento, magistrada, la ejecución de esas ordenanzas trae consigo perjuicios irreparables para los ahora peticionarios. Haremos referencia, magistrada, de manera general a las violaciones que ambas resoluciones adolecen, violaciones legales de tipo constitucional y de tipo ya de ley adjetiva. Luego haremos una breve exposición, magistrada, con las situaciones particulares que afectan la ordenanza 3-2010. Luego haremos lo mismo, magistrada, con el caso de la ordenanza 4-10, para luego referirnos nosotros a este punto que tanto le interesa a la contraparte, de la presencia, en el caso que nos ocupa, de esos elementos y causales que justifican la medida cautelar solicitada. Para concluir, magistrada, muy brevemente será todo esto con el petitorio formal de este recurso. Con respecto al primer aspecto, magistrada, ambas resoluciones violan asuntos de índole constitucional. No solamente disposiciones cualquiera, sino disposiciones sobre las cuales se fundamenta nuestro Estado de Derecho. Estamos hablando que se viola el artículo 4 de la Constitución de la República, porque estas ordenanzas imponen impuestos donde, como veremos en su momento, magistrada, es una facultad que bien es sabido que es reservada al Congreso Nacional. También esta disposición viola el artículo 6 de la Constitución de la República, en el sentido de que la forma en que se instrumentó y se puso en marcha necesariamente implica violaciones a la Constitución y, en consecuencia, coloca la Constitución en una situación distinta a la supremacía que debe tener en nuestro Estado de Derecho positivo. También se viola, magistrada, el artículo 7 de la Constitución, porque hay un irrespeto flagrante a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y también, magistrada, se incurren violaciones al artículo 8, sobre todo en lo relativo al perfeccionamiento de la protección efectiva del Estado, en lo relativo a la equidad, a la igualdad de la administración. Se incurre, magistrada, en ambas resoluciones en violación al artículo 40.5, porque, como veremos en su momento, el 40.15 de la Constitución de la República, porque, como veremos en su momento, estas disposiciones no son útiles, no son justas y también, magistrada, crean desigualdades con respecto a las partes que son afectadas por ambas. Se viola el artículo 75.6, magistrada, porque indudablemente en este aspecto ambas ordenanzas, por haber sido emitidas por un órgano sin capacidad para ello, no tomó en cuenta la capacidad contributiva de las personas que resultaban afectadas con estas supuestas ordenanzas, que vienen a ser las veces de una ley dictada por el Congreso de la República, y sobre todo, magistrada, de un aspecto de contrapartida del impuesto que debe tomarse en cuenta, y lo hace el Congreso, y es también
el asunto de garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de la administración efectiva, lo cual en el caso nos ocupa, muy particularmente en el caso del Ayuntamiento de la República, esta segunda parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional, esta parte es sumamente puesta en duda. Por último, magistrado, con respecto a la Constitución, hemos escogido los puntos principales, más groseros, de estos supuestos arbitrios, que no son más que impuestos, porque se incurre en una violación al artículo 93.1.a de la Constitución, que establece una función ya ancestral del Congreso como expresión más idónea de la soberanía del pueblo, donde le establece la facultad de establecer tributos y contribuciones generales. El artículo 200, magistrada, establece los límites del ayuntamiento y establece que puede perfectamente establecer arbitrios siempre y cuando no violen la ley, la Constitución, el comercio intermunicipal, pero sobre todo cuando estos llamados arbitrios no colidan con impuestos nacionales que existan. Eso es con respecto a la Constitución de la República, magistrada, y eso solamente tendremos que compaginar muy someramente lo que establece el contenido de estas ordenanzas con lo que establece la Constitución. Indudablemente el resultado será ver, sin prejuzgar el fondo, de que hay una violación a estas disposiciones. Ahora bien, magistrado, ya se adelantó algo sobre esta parte de las leyes adjetivas que fueron violadas de manera radical por ambas ordenanzas. Esto le preocupaba, creo, a uno de los colegas de la barra opuesta. Magistrada, viola de manera muy especial la misma ley del Distrito Nacional y los municipios, porque esa misma ley reproduce en su cuerpo lo mismo que establece la Constitución de la República al establecer los límites de esta facultad de imponer impuestos. Es decir, la misma ley 176 establece que eso que se hizo no se puede hacer, que hay límites y sobre todo que antes de dictar una norma tiene que tomarse en cuenta que no colida al momento de llevarla a la práctica con un impuesto existente. La ley de catastro nacional también resulta vulnerada, magistrada, porque no solamente se trata de un impuesto que se ha creado, sino que se hace un minisistema que también crea un departamento que hace funciones que otra ley ya ha atribuido de manera específica, la ley 317, al catastro nacional. Hacen evaluaciones, proyecciones, valoraciones, tasaciones, incluso establece una de las propias ordenanzas que no está sujeta a lo que establezca el catastro nacional. Se incurre, magistrada, en una violación también porque colide con ese impuesto nacional, con la ley que regula el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI, porque el hecho imponible que toma en cuenta específicamente la resolución 3-2010 es, magistrada, casualmente, la propiedad, de poseer la titularidad de la propiedad de un terreno en el Distrito Nacional, lo cual ya es objeto de impuesto, en virtud del llamado impuesto IPI, o bien el IPI, o bien a través del impuesto sobre activo, que al final de cuentas resulta ser lo mismo para el caso que nos ocupa. También, magistrada, se incurre en violación a la ley de registro inmobiliario, porque la establece, tienen el tupé de indicar en esa ordenanza, que las operaciones inmobiliarias que requieran registro, traspaso, una hipoteca, una servidumbre, cualquier operación que requiera registro, no se puede hacer. No se puede hacer si no se le presenta al registrador de título correspondiente, en este caso el Distrito Nacional, la constancia del pago de ese impuesto. Entonces, necesariamente hay que analizar lo que significa una parálisis arbitraria del sector inmobiliario. La ley no establece ese requisito. Ya la ley, como esta ley de registro de inmobiliario es posterior a la que crea el IPI, ya establecía los requisitos que se necesitaban para hacer una inscripción o registro ante la oficina de registrador de títulos. Pero no, como estas resoluciones pretenden crear un caos, una anarquía normativa, ahora habrá que tener todas estas resoluciones para saber qué es lo que procede para hacer un registro. Indudablemente, magistrado, no hay que entrar mucho en eso, porque es simplemente un vuelo de reconocimiento sobre los elementos violatorios a la lógica incluso jurídica de nuestro Estado de Derecho. Hay una situación, magistrada, ya nosotros entrando acá en el desglose de la primera ordenanza. Aquellos son asuntos generales a todas las ordenanzas, o sea, las dos ordenanzas que han sido impugnadas. Pero con respecto a la ordenanza 3-2010, en
en este caso una raya, 2010. La exigibilidad de esa ordenanza, la propia norma lo dice, el 15 de febrero de 2010. Hasta ahora, que yo supe que había una intención discrecional de dejarlo sin efecto ahora, pero quizá ahorita vuelva a ejecutarse. Eso es lo que establece la ordenanza. Los sujetos pasivos de esa ordenanza, lo dice la propia disposición, son las personas físicas y jurídicas. La base de cálculo es, magistrada, 2 por 1000 del valor de la propiedad. El propósito es crear un impuesto, según la palabra de la propia ordenanza, por el uso y mantenimiento del suelo. Y el hecho imponible, magistrada, que es lo que sirve para identificar si colide o no con un impuesto existente, es tener la propiedad de inmuebles en el Distrito Nacional. Es el desglose que hemos podido hacer para ir entendiendo en qué consiste de manera resumida esta lacónica ordenanza, lacónica y grave. Dejar efectiva, magistrada, esa ordenanza conjuntamente con las leyes que imperan el día de hoy significa admitir una doble tributación. Porque, como con cuáles impuestos colide esta norma que quiere aplicar el Ayuntamiento, el Distrito Nacional. Bueno, colide, magistrada, con el IPI, como indicamos, que es un impuesto que se paga por la propiedad. La única diferencia es que el IPI, magistrada, tiene, como fue dictada por el Congreso, tuvo que respetar ciertos cánones y establece unos linderos para pagarse el impuesto. Se paga IPI cuando el valor de la propiedad excede los 5 millones de pesos. En este caso no, magistrada. En este caso, como el ayuntamiento no tiene capacidad de eso, tampoco tiene estructura para hacer eso, no tomó en cuenta este requisito constitucional y simplemente dispuso que desde un peso a donde sea, ese impuesto hay que pagarlo anualmente en 2 periodos, pero también estableció un sistema para el cobro de eso. Este impuesto, magistrada, colide de manera frontal también con el llamado impuesto sobre activos, que en el caso de las personas jurídicas viene a ser las veces del mismo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria que acabamos de desarrollar. Esos son los aspectos con los cuales colide la aplicación de esta ordenanza. La Suprema Corte de Justicia se ha referido en varias ocasiones al tema de la doble tributación y establece, magistrada, que los tributos y sus elementos sustanciales deben estar expresamente consignados a través de disposiciones de carácter general, abstractos e impersonales y emanadas del Poder Legislativo. Hago referencia a una sentencia de principio de nuestra Suprema Corte de Justicia de fecha 10 del mes 11 del 2004, también ha sido citada en el escrito que ha introducido la presente medida cautelar. A mí me llamaba la atención, magistrada, esta decisión, la decisión del 23 de agosto de 2000, porque en este caso nos encontramos con un caso bastante especial, en donde, magistrada, ya existía una ordenanza, una disposición del Ayuntamiento del Distrito Nacional antes de la puesta en marcha de la ley que crea el IPI. O sea, en este momento era la ley que creaba el llamado impuesto sobre la vivienda suntuaria, y la Suprema, luego de verificar que la anterior normativa municipal chocaba con la nueva ley, decidió esta sentencia y dice, magistrada, una parte muy interesante, porque aquí estamos solicitando algo nosotros porque choca con una ley. En este caso es al revés, había un arbitrio que no colidía con nada, y luego que se crea el IBCS, ya se creó el choque y la Suprema decidió en ese sentido. Dijo, magistrada, que a partir de ese momento, la entrada en vigencia de la ley 18-88 entró en conflicto con aquella, refiriéndose al arbitrio creado por el ayuntamiento, pues al crear la ley un derecho en favor del Estado sobre el mismo objeto por ella perseguido, la percepción de un impuesto sobre solares urbanos modificados, se produjo la situación prevista en el artículo 85, parte y fines de la Constitución anterior, que prohíbe la coexistencia del arbitrio municipal con el impuesto nacional, o sea, la existencia en este caso del fenómeno de la doble tributación. Es una sentencia que está ahí, pero eso es reiterativo, magistrada, porque también nos encontramos con varias decisiones. Por ejemplo, en este caso, la decisión del 23 de agosto del 2000, donde también se refiere al tema. El punto de, magistrada, que la Suprema Corte de Justicia ha puesto mucho interés en este tema, porque permitir que cada quien pueda legislar en ese sentido no solamente representa atentados a la división sacra del Estado, desde que somos república, sino también, magistrada, que implicaría una especie de permisión de un estado de anarquía
donde ni nadie sabría cuáles son las normas que se aplicarían, porque no había control ni contrapeso entre las normas. Hay una parte, magistrada, que yo, para concluir ya el análisis que estamos haciendo con respecto a esta primera ordenanza, la 3-2010, y es esta sentencia de el 24 de enero de 2001, donde la Suprema Corte de Justicia, refiriéndose a un tema similar, dijo que es obvio que la resolución impugnada entra en contradicción con los preceptos invocados en apoyo de la presente acción, al permitir también la consistencia del arbitrio municipal con el impuesto nacional y ocasionando en este caso el fenómeno de la doble tributación. Dicho esto, pues, magistrada, de forma resumida podemos decir que la puesta en marcha o la pretender mantener vigente en nuestro derecho positivo, las normas actuales, una resolución, una ordenanza dada en estas condiciones, implica una violación al principio de legalidad tributaria y también, magistrada, una violación al principio de la no posibilidad de doble tributación. Mi compañera continuará, mi colega, con respecto al tema de la segunda resolución impugnada por la peticionaria. Sí, claro. Sí, grave es todo lo que se ha planteado, y grave es la emisión de esta ordenanza 3-2010 que establece un impuesto que colide con un impuesto nacional, violando flagrantemente la Constitución y las leyes. Grave es también la ordenanza 4/2010 que establece un asunto espantoso. Esto es para alarmarse, porque esta ordenanza impone multas, es decir, crea unas sanciones que la ley no permite al ayuntamiento crear. El ayuntamiento no tiene esa facultad de establecer multas. Tiene una facultad normativa, pero no tiene facultad de establecer multas, conforme está establecido claramente en el artículo 120 de la ley 176-07. Yo me voy a permitir brevemente, para que se pueda evidenciar lo que estoy diciendo. El artículo 4 de la ordenanza dice que la Dirección General de Planeamiento Urbano realizará inspecciones a fin de determinar el cumplimiento de lo establecido en las certificaciones establecidas por la misma en base a las leyes, reglamentos y resoluciones, verificando si hay construcciones iniciadas sin permiso, si hay cambio de uso de suelo aprobado, si hay disminución de los retiros mínimos del lindero o alguna infracción en ese sentido, aumento de la densidad permitida. Y dice, en caso de comprobarse cambio o variación en los aspectos señalados, se aplicarán las tasas municipales siguientes, y enumera una serie de sumas astronómicas que van desde 50.000 hasta 300.000 pesos por haber incurrido en alguna infracción a lo que se establece en la propia ordenanza. Esto, magistrado, es totalmente ilegal e inconstitucional. Tenemos esa parte de que esto está prohibido por la ley. El artículo 120 establece cuáles son los mínimos, los parámetros de las multas, conforme a si las infracciones son graves, muy graves y leves. Y la propia ley, en el artículo 119, establece cuáles son los tipos de infracciones. Y luego, el mismo artículo 120 envía al tribunal, al Poder Judicial, el tribunal competente para conocer dichas infracciones es el juzgado de paz municipal. Es decir, que no es posible que el ayuntamiento se otorgue él mismo esa facultad de imponer multas y que sea incluso él mismo que pretenda aplicarlo. Eso es totalmente improcedente, eso es grave. Entonces, además de eso, estamos hablando de que han habido un aumento excesivo en las tasas que se cobran por ejemplo, servicios como una licencia de suelo, una remodelación que usted vaya a hacer en su casa, ahora le van a cobrar 5.000 pesos. Y una serie de montos que son excesivos e irracionales, que nos llevan a la otra situación, que es la falta de motivación que ha tenido esta ordenanza, porque no contiene, la ordenanza debería basarse en sí misma, pero no se basta a sí misma, porque no contiene de dónde salen estos montos astronómicos. Entonces, ¿eso qué indica? La doctrina ha considerado en materia tributaria que cuando una tasa es excesiva, puede devenir en un impuesto disfrazado, porque no va solamente a cubrir el costo del servicio que va a ofrecer el Estado, sino que va a tener un exceso
que evidentemente deja sin contrapartida el monto de la tasa. Eso es una doctrina constante en ese sentido. El principio de racionalidad y de proporcionalidad está evidentemente violado, porque cuando uno lee esto, uno simplemente se asusta de ver que no hay ningún tipo de parámetro para el establecimiento de esos montos tan altos. Y, magistrada, además, ya hemos leído el artículo 120, para terminar ya con lo que son las graves violaciones, aquí tampoco se ha cumplido con el procedimiento establecido para dictar ordenanzas, que lo contiene la ley 176/07, su artículo 116, cuando establece que cuando el Consejo Municipal se va a buscar conocer un reglamento, la aprobación de una ordenanza de reglamento se realizará conforme al procedimiento previsto en la Ley de Libre Acceso para la Información, para las normas de carácter general, es decir, nos remite a la Ley 200-04 de acceso a la información pública. Qué interesante, ¿qué nos dice esa ley en su artículo 23? Las entidades o personas que cumplen funciones, administran recursos del Estado, tienen la obligación de publicar a través de medios oficiales o privados de amplia difusión, con suficiente fecha de antelación a su expedición, de todos los proyectos de regulaciones. Es decir, magistrada, esto no se cumplió evidentemente. Incluso, prueba de ello es que fue un 23 de diciembre del 2010, donde incluso ya muchísimas instituciones ni siquiera estaban elaborando. No se cumplió esto. ¿Y qué ocasiona esa falta de cumplimiento de este requisito? Situaciones como esta, de arbitrariedad y de ilegalidad. O sea, para pasar al plato fuerte, que sé que con ansias espera la contraparte, vamos a hablar ahora de los requisitos de la medida cautelar, que están reunidos todos en esta especie. ¿Por qué? Porque lo que pretende la medida cautelar es garantizar la efectividad de la tutela. Aquí hemos sometido una serie de argumentaciones válidas y de fundamentos que necesariamente tendrán la consecuencia de que se anulen estas ordenanzas, porque no se sostienen, porque son ilegales, son inconstitucionales. La propia contraparte ha manifestado que van a proceder a revocarlas. Entonces, bueno, ya eso nos da la razón, nos indica que sí hay todos estos elementos, ellos entienden, reconocen que sí están presentes. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros esperáramos a que el tribunal pueda tener conocimiento, recursos contenciosos, a que se cumplan todos esos plazos establecidos en la ley, que se muestran claros, y que en ese lapso toda la ciudadanía y, en el caso que nos ocupar las peticionarias, se vean obligadas a estos cobros, al pago de un impuesto, a que se vaya al registro de título, magistrada, a tratar de hacer una transferencia inmobiliaria o a escribir una hipoteca simplemente, y se le impida esta operación porque no sea, porque hay que presentar este pago, este recibo de pago. Entonces nos veríamos coaccionados a pagar un impuesto que es evidentemente ilegal e inconstitucional, es algo que salta a la vista. Entonces la efectividad de la tutela estaría gravemente comprometida en este caso. Igual pasa con las tasas, igual pasa con esas multas. O sea, el día de mañana se quisiera pedir una licencia de construcción y bueno, habrá que acogerse a todas esas tasas exorbitantes, y yo no quisiera pensar en ni que haya la posibilidad de que el ayuntamiento entienda que hay una violación a una de las reglamentaciones que establece la ley y se imponga también una multa de 300,000 pesos. O sea, cuando se supone que esas ordenanzas no deben surtir ningún efecto porque la propia Constitución de la República dice que son nulas de pleno derecho. Por lo tanto, aquí entendemos, y es la jurisprudencia constante, hemos traído al tribunal, magistrada, el ejemplo del Tribunal Supremo Español, por ser bastante rico, porque sabemos que tiene bastante incidencia actualmente en nuestro derecho administrativo. Realmente, mire cómo lo ve el tribunal, y dice que no solo se pretende salvaguardar la finalidad legítima del recurso, no solo la preservación del efecto útil de la sentencia futura, sino también evitar que quien aparentemente está revestido de toda razón tenga que esperar
a la decisión final del proceso para disfrutar de la posición o situación jurídica que con fuerte presunción parece corresponder. Eso es una sentencia del 7 de abril del 2004, muy célebre, muy comentada por los autores, precisamente porque contiene esta garantía, digamos, del derecho de tutela, que es el derecho que va de la mano con lo que es la justicia cautelar. La justicia cautelar lo que pretende es tutelar precisamente, que la tutela judicial pueda ser efectiva. Nada ganamos con que la sentencia, la decisión sea positiva y acoja derechos y llegue tarde. Por eso estamos aquí ante un juez que tiene que intervenir rápido, que tiene que intervenir ahora. No para esperar que el ayuntamiento diga, bueno, sí, hoy yo quiero, hoy yo me siento en el ánimo, hoy yo voy a suspender y mañana hago lo que yo entienda y mañana vuelvo y incurro en otra arbitrariedad. No, aquí se requiere la intervención inmediata de la justicia para equilibrar las cosas, para evitar que la arbitrariedad siga lesionando los derechos de las peticionarias. Porque ya hay una lesión al derecho. Inmediatamente usted es pasible de una multa, de una sanción, de una tasa, de un impuesto que es ilegal, que proviene de una entidad que no tiene facultad para ello. Hay una lesión. Hay una lesión. Una lesión que se encuentra a la vista de todos. Y es por eso, maestra, que hemos venido aquí, como juez de tutela cautelar, para que esta situación cese, y cese de manera provisional, porque sabemos que el tribunal apoderado, la sala apoderada, va a tener la oportunidad de verificar todos estos argumentos. Esto es solamente la apariencia fundada de la pretensión. Fíjese, esta situación, esta sentencia me gusta mucho también del Tribunal Supremo, del 12 de mayo del 2004, establece que este requisito de la apariencia fundada de la pretensión debe tomarse en cuenta, sobre todo cuando los defectos imputados sean de tal entidad que ya desde el inicio del litigio sea patente la procedencia de anular el acto recurrido. Es decir, es algo que es demasiado obvio, que salta a la vista, es imposible incluso poder obviarlo, porque la violación es demasiado rampante. Entonces, es evidente que el segundo requisito está presente porque de las alegaciones y documentos aportados, disculpen, sin prejuzgar el fondo, porque aquí no vamos a prejuzgar el fondo, simplemente a verificar, en apariencia, ¿hay una violación? Sí, la hay, grave, a la Constitución y a las leyes. Hay una ausencia de facultad de la administración municipal para dictar esas ordenanzas que ha dictado, para imponer todas esas sanciones y tasas e impuestos a los ciudadanos. Entonces ya eso basta para que esta situación se suspenda ya. Y por último, la no perturbación del interés público y de terceros que sean parte del proceso, pues es evidente, maestra, que no puede lesionar el interés público, suspender provisionalmente hasta tanto se conozca el recurso estas ordenanzas. Lo que sí perturba el interés público es lo que se ha hecho aquí, es pisotear la legalidad, pisotear los principios de razonabilidad, la supremacía constitucional, el principio de legalidad tributaria. Eso sí vulneraría el interés público, porque ningún Estado de derecho, donde se respeten las normas, donde se supone que se busca y la función del Estado es el respeto de los derechos de los ciudadanos y el orden, magistrada, porque es que es una anarquía lo que se va a crear, una inseguridad jurídica. Un Estado que busque eso, evidentemente, el interés público se vería lesionado si no se adopta la medida. Ahí sí se vería lesionado el interés público, porque en realidad todos aquí, si somos habitantes del Distrito Nacional, nos veremos y estamos ya afectados por esta ordenanza. Todo el que tenga alguna propiedad en el Distrito Nacional ya está afectado con ese impuesto del 2 por 1000. Todo el que desee hacer una construcción o remodelación en su casa está afectado de estas ordenanzas. En el caso nuestro, es el sector turístico, está gravemente afectado. Es un sector que evidentemente está compuesto por muchas empresas que aportan trabajo, aportan empleo, aportan un gran bien a la sociedad. Y estas empresas se van a ver grabadas con todos estos impuestos, encarecer sus costos, lo que eso va a implicar también en una merma de la
inversión en materia turística, porque es que para construir va a haber que pensar en el costo tan grande que tiene para incurrir en una construcción. Unos impuestos por habitaciones altísimos, de 6,000 pesos por habitación de los hoteles que tienen más de 25 habitaciones, cuando se quiere construir un hotel nuevo. Es decir, que todo esto, la aplicación de esta ordenanza es lo que crea una perturbación grave del interés público, es lo que crea graves perjuicios que serían de difícil, por no decir irreparable, de difícil reparación, muy difícil. ¿Cómo usted repara el daño que sufre una persona al no poder traspasar su inmueble o inscribir una hipoteca porque hay un requisito que no lo dice la ley y que está establecido por una ordenanza ilegal? Eso es un daño que no se puede reparar. Esto lo hacen muchísimo los hoteles, que refinancian préstamos y hipotecan los inmuebles que tienen. Esto va a paralizar las operaciones inmobiliarias de entrada. Entonces, lo más sano, lo más justo y lo que es inminente en este proceso es que este tribunal intervenga como juez cautelar y suspenda provisionalmente la ejecución de estas ordenanzas. Pero, magistrada, es que queremos recalcar, no es hasta que ellos quieran, no es hasta que ellos conozcan un recurso de reconsideración, no es porque ellos quieran y digan que la van a suspender, magistrada, es porque tiene que ser un hecho establecido por un tribunal, algo concreto, algo que realmente deje sin efecto. En este caso, que suspenda provisionalmente, no por una promesa, no porque vamos a dejarlo a su discrecionalidad. Tenemos que esperar precisamente, para eso está la situación de venir aquí al tribunal, a pedirle al tribunal que sea el que conozca de la ilegalidad y de la nulidad de estas resoluciones. No podemos, magistrada, dejarlo a la discrecionalidad de una entidad que ha mostrado incluso, ha dado avisos de arbitrariedad en este y en otros casos, porque eso es arbitrario. Entonces quieren venir aquí al tribunal, bueno, como que ya, nosotros de verdad entendimos, no se debe, no se puede, pero lo voy a dejar en sus manos nuevamente. No, magistrada, eso crea una inseguridad total y una anarquía. Vamos a pasar a la parte petitoria, presentar conclusiones formales. Le paso la palabra a mi colega. Gracias. Señoría, evidentemente existen sobrados motivos que justifican la pertinencia de la medida que solicitamos ante vos. En este sentido, haciendo copia de lo que ya habíamos expuesto en nuestra solicitud de medida cautelar, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, por nuestra mediación, tiene bien concluir de la manera siguiente. Primero, que tenga bien declarar como buena y válida en cuanto a la forma la presente solicitud de medida cautelar por haber sido interpuesta de conformidad con las normas procesales que rigen la materia. Segundo, que tenga bien declarar justa en cuanto al fondo la presente solicitud de medida cautelar y, en consecuencia, tenga bien suspender provisionalmente la ejecución por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional o cualquier otra dependencia u organismo competente de a. La ordenanza número 3/2010, aprobada por el Consejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional en fecha 23 del mes de diciembre del año 2010, mediante la cual se crea un arbitrio por concepto de uso y mantenimiento de suelo en el Distrito Nacional. Y b. La ordenanza número 4/2010, aprobada por el Consejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional en fecha 23 del mes de diciembre del año 2010, mediante la cual se establecen los trámites y procedimientos para las distintas solicitudes sometidas a la Dirección General de Planeamiento Urbano de la institución, así como las tasas y arbitrios que deben ser pagados por los servicios prestados aplicables a las distintas topologías radicadas en el Distrito Nacional, por las mismas acarrear perjuicios irreparables a las impetrantes, al contravenir el orden constitucionalmente establecido mediante la usurpación de las funciones del Congreso Nacional y la violación de los principios, derechos y límites establecidos en la Constitución y en las leyes,
hasta tanto intervenga la decisión sobre el fondo del recurso contencioso administrativo en materia de tributos municipales, interpuesto en esta misma fecha por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonadores, y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, en contra de las referidas ordenanzas, el cual decidirá sobre la conformidad o no de las mismas con la Constitución o las leyes. En este sentido, magistrado, vamos también a solicitar que se nos conceda un plazo de 3 días para producir y depositar un escrito justificativo de las presentes conclusiones. Tiene la palabra. Bueno, después de una exposición de 40 minutos donde se trataron aspectos de fondo, queremos aclarar algunos aspectos pertinentes del lugar. Estamos conociendo entre una medida cautelar. Habría que ver si están reunidos o no los requisitos para adopción de medida cautelar, pero aquí se ha tocado el fondo, sobre todo desde el punto de vista constitucional. Y ocurre lo siguiente, magistrada, decíamos que en una vista pública celebrada ayer, la sala capitular, eso incluso apareció en los periódicos de hoy, va a plantear y se va a conocer dejar sin efecto el arbitrio sobre el predial. Estamos hablando de que eso es en el día de mañana. Se ha suspendido la ejecución administrativamente y puede hacerlo la alcaldía, porque se trata de que la alcaldía tiene la responsabilidad de la ejecución de las ordenanzas y puede tomar decisiones administrativas y someterlas a la ratificación del Consejo, que es lo que se ha hecho en cuanto a esto. Por otro lado, también se ha planteado, y queremos que quede claro, se ha planteado por una solicitud que ha hecho la consultoría jurídica del ayuntamiento, que se deje sin efecto en lo que respecta a la ordenanza sobre trámites de planeamiento urbano la parte que pudiera verse con sanciones y que se ajuste a las disposiciones de la ley 176-07, en el sentido de que lo que debe hacer el ayuntamiento del Distrito Nacional es perseguir estas prácticas irregulares por ante los tribunales municipales, obtener sentencias, no darle posibilidad a ningún infractor de regularizar obras, sino demoler lo que se haya hecho de manera irregular en el Distrito Nacional sin contemplaciones, porque esto se ve como un asunto simple y resulta lo siguiente. En la industria de la construcción, o en lo que tiene que ver con las construcciones, alrededor del 80% de las que se realizan en el Distrito Nacional tienen algún vicio de ilegalidad. Se inician sin los permisos, se toma más terreno de la cuenta, estamos hablando 2 o 3 pulgadas por encima de lo aprobado, a veces hasta metros, y cuando usted calcula eso por ancho y largo, son metros cuadrados de construcción en desmedro de los que cumplen con las reglas. Estamos hablando de competencia desleal por parte de muchísimos constructores. Estamos hablando de violación de linderos, estamos hablando de situaciones que lo que crean es un caos, y corresponde al ayuntamiento que ver con el ordenamiento territorial y el planeamiento urbano. Entonces, para someter a la disciplina urbanística, lo que ha planteado la consultoría jurídica del ayuntamiento es que simplemente se aplique la ley sin contemplaciones y que se procedan a las demoliciones, que se acabe el relajo de estar regularizando. Entonces, estamos hablando, magistrado, que en cuanto a la ordenanza del predial, prácticamente eso no se va a ejecutar. En lo que tiene que ver con las ordenanzas de planeamiento urbano, sacado el aspecto de la multa, aquí se ha hecho alusión al principio de razonabilidad. Se dice que las tasas establecidas resultan irracionales, abusivas, porque ha habido un aumento desmedido de las mismas sin tomar en cuenta cuáles han sido las bases de cálculo y demás. Aquí se ha puesto como ejemplo lo excesivo que va a resultar para la construcción de hoteles en el Distrito Nacional, por ejemplo. Resulta, magistrado, que la estructura tributaria municipal es muy vieja y se dan situaciones de distorsión que terminan siendo hasta ridículas. Por ejemplo, en el caso de los mercados,
caso de los mercados, ocurre que donde un mercader puede producir entre 2.000 y 3.000 pesos diarios. O sea, estamos hablando de que eso amerita una reforma tributaria municipal. Y no se trata de un asunto irracional o abusivo. Hemos depositado un estudio realizado relativo a las ordenanzas. Además, nos dimos la vuelta por Prince City, vimos esta cuestión de inmuebles en el Distrito Nacional y tomamos como ejemplo 17 obras aprobadas en este mes por el Ayuntamiento del Distrito Nacional con la vieja tasa, porque no se están aplicando las nuevas tasas. Esas 17 obras, magistradas, su valor de venta en el mercado asciende a la suma de 2.580.424.760 pesos. Estamos hablando que el presupuesto del Distrito Nacional para este año es de 1.900 millones de pesos, no llega a los 2.000. O sea, solamente en 17 obras que se ejecutan en el Distrito Nacional hay un volumen mayor o muy superior al presupuesto del ayuntamiento. Y resulta que de eso, a los intermediarios o vendedores, las compañías vendedoras que se les paga el 5%, tendrían un beneficio de 129.021.238 pesos. Sin embargo, por impuestos y trámites al Distrito Nacional se le han pagado apenas la suma de 5.835.938 pesos. Estamos hablando de racionalidad. Si se analizan esos proyectos, estamos viendo que el equivalente por metro cuadrado resulta en 82 pesos con 72 centavos. Pero que el total pagado a la ciudad de Santo Domingo por considerablemente la producción de residuos sólidos, los servicios, problemas de drenaje, porque donde antes había una vivienda con arbolado fue eliminado, acabando con la capa freática del Distrito Nacional y obligando a la ciudad de Santo Domingo a buscar recursos para reproducirlo en espacios públicos en otros lugares, porque sabemos que la ciudad fue confinada a apenas 92 metros cuadrados, no tiene para dónde crecer, que no sea verticalmente. Se le paga el 0.23 del valor de venta, lo que equivale a un cuarto del 1% de la venta y al 4.52 de la comisión que se van a ganar los corredores, quedando para la ciudad la obligación permanente de prestar servicios en los nuevos inmuebles. Pero además, dicen los colegas en su escrito, refiriéndose a las habitaciones de los hoteles, que se van a incrementar el valor por habitación en 5 o 6 mil, y al final terminan con puntos de admiración diciendo, increíble. Lo increíble es lo siguiente: estamos hablando que por la construcción se le pagan pesos al ayuntamiento y las tarifas hoteleras se pagan en dólares, oscilando más o menos en unos $150 por habitación en promedio, algunas en 87, 89 dólares, y otras llegan hasta por encima de los $200. Estamos hablando de que dicen los distinguidos colegas que sería un incremento de 5, 4.500 y hasta 6.000 pesos por habitación. Eso se paga con un día de hospedaje en un hotel solamente por habitación, magistrada. Y a la ciudad de Santo Domingo de manera permanente le va a quedar prestar servicios a la edificación, prestar servicios, crear espacios públicos, manejar problemas de drenaje. De eso es que se trata, y estamos hablando de racionalidad. Estamos hablando de racionalidad, ciertamente. Entonces, ¿cuál es el objeto de la medida cautelar? El objeto de la medida cautelar es evitar que la sentencia de intervenir no se pueda ejecutar, se ha cobrado, se ha hecho la suspensión dentro de los parámetros que establece la ley, y estamos hablando que cuando el Consejo del Distrito conozca
de la reconsideración va a resultar una nueva ordenanza en el caso de lo que tiene que ver con trámites. Y esto se discutió con los más interesados, con ACOPROVI, y de ahí resultó la decisión que adoptó el Consejo del Distrito Nacional. En cuanto a la otra, bueno, ya dijimos qué es lo que va a ocurrir. Magistrado, entonces no viene al caso que entremos en consideraciones de fondo relativas a inconstitucionalidad de la ley, que incluso hasta se habló de control difuso, pero control difuso no puede ejercer este tribunal, porque el control difuso es una acción de carácter incidental que no puede interponer el reclamante, el demandante. La acción que les interesa. Han apoderado a este tribunal de un recurso contencioso administrativo que solo se refiere a vicios de inconstitucionalidad, y saben que el tribunal es incompetente, pero han venido con esta argucia a plantear una medida cautelar. No es de otra cosa que se trata, magistrado. Entonces, en ese sentido, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ¿ha querido decir algo? Del perjuicio. Porque es cierto, yo me quedé esperando esa parte porque ciertamente es lo relevante cuando este recurso está limitado a demostrar que se encuentra en juego la eficacia de una eventual sentencia. Pero el argumento es el siguiente, que está en juego la efectividad de la tutela porque el impuesto o el tributo o el arbitrio es ilegal. Pero no prejuzgue el fondo, magistrada. Sin embargo, diga que es inconstitucional. Sin embargo, diga y valore que no es proporcional. Entonces, yo digo, una decisión de esa magnitud violaría los derechos de defensa de nosotros, porque no es el objeto del conocimiento de este caso, mas sí es el objeto de lo que está diciendo aquí el colega, se va a presentar. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español habla de la posibilidad de valorar el fondo, este recurso lo está desbordando, porque incluso el perjuicio se basa sobre la supuesta ilegitimidad de esas decisiones. Y este tribunal no tiene, o este procedimiento no tiene como objeto destruir la presunción iuris tantum de legalidad de estas ordenanzas. Entonces, si vamos a evaluar, digamos, en virtud del principio de fumum bonis iura, la supuesta temeridad, yo diría que todos estos arbitrios están amparados en la ley. Primero, el ayuntamiento tiene un real poder impositivo, se llame arbitrio, se pueda llamar impuesto, es un real poder impositivo que se lo delega la Constitución, que está regulado por la ley, por supuesto, como la función jurisdiccional que le da la Constitución está regulada también por la ley, por los procedimientos. Por eso no quita que sea una función esencial e inherente al ayuntamiento, dice la doctrina especializada. Y no solamente eso, sino que es la ley la que dice que los ayuntamientos pueden, para la imposición y ordenación y modificación de los arbitrios, determinar el hecho imponible, el sujeto pasivo, las exenciones, las reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable. Está diciendo la ley que puede hacer esto. Y la ley también dice que los ayuntamientos pueden imponer arbitrios por el uso especial del suelo, por el uso especial que puede hacer del suelo, y también por los servicios y las funciones administrativas propias de los ayuntamientos. Eso está en la ley. Entonces, si nosotros reconocemos que tiene una verdadera atribución tributaria, normativa, y también una potestad sancionadora administrativa para imponer sanciones, eso está en la Constitución, y si estas ordenanzas también se encuentran en la ley, entonces está cumpliendo en apariencia precisamente lo que la Constitución está mandando. Por ese motivo, nosotros tenemos a bien concluir que se rechace ratificando primeramente el medio de la admisión, y en cuanto al fondo, rechazar la solicitud de medida cautelar y que se nos otorgue un plazo de 5 días para ampliar conclusiones al respecto. Maestra, puntualmente, hay un principio que se utiliza mucho en el derecho penal: la confesión de partes, relevo de pruebas. Todo lo que se ha hecho aquí, qué bueno. Qué bueno. Y me sorprende que el colega
ante la presentación de argumentos, que son los argumentos que tiene el tribunal que considerar si parece fundado o no, él dice que son de fondo y él ha venido a hablar aquí hasta de mesas de mercado y de índice de precios y de los precios, es una serie de cosas que sí son el fondo y que debieron ser objeto de discusión antes de dictar la ordenanza. Esto es lo que debieron hacer, pero mira dónde lo están haciendo, magistrada, aquí en el tribunal. Cuando ya la ordenanza está dada y es ejecutoria, ¿por qué no vinieron hoy mejor? ¿Por qué no vinieron hoy con las ordenanzas ya anuladas? ¿Por qué no? Yo quiero, yo voy a anularla, pero ¿por qué no vinieron hoy? Y esas ordenanzas son de diciembre del 2010, se han estado impugnando desde hace mucho tiempo. Incluso, ellos establecen, y el mismo colega dice, es hasta que se conozca el recurso de reconsideración sometido por ACOPRO y la certificación que depositaron, eso es lo que dice. Primero, eso es un recurso interpartes, de efecto relativo, que solamente le favorecería a ellos, en principio. Segundo, le está volviendo a poner un límite discrecional de ellos hasta que ellos conozcan ese recurso. Pero ¿por qué no lo conocieron antes? Y vinieron aquí, al tribunal, a dar aquiescencia total, no parcial. ¿Por qué han dado una aquiescencia parcial? Porque han admitido todos los argumentos que hemos planteado. El mismo colega dice que sí, que él ha dicho, él ha planteado la modificación de la ordenanza 4/2010 en cuanto a las multas, porque sabe que no tiene facultad para poner las multas. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no la anulan completamente? ¿Qué es lo que procede? Entonces, esa falta de cumplimiento del procedimiento, lo que establece el artículo 116, es un elemento relevante aquí, maestra, porque no se cumplió con eso. No se hizo ese diálogo que tanto están llamando por los medios de comunicación debió hacerse antes, no ahora. Ahora lo que hay que hacer es anular, porque ya eso no sirve, eso es una defensa mínima. Y eso no puede crear derechos a la administración, eso hay que anularlo. Entonces después hablaremos lo que haya que hablar, pero ahora hay que anularlo. Entonces yo me pregunto, si el mismo colega dice que la van a anular mañana, ¿por qué se oponen a que se suspenda judicialmente? Si ellos dicen que mañana la van a anular, una de ellas, porque sea otra, ellos dicen una, y que parcialmente van a modificar la otra. Entonces vamos a suspenderla judicialmente. No vamos a dejárselo a su discreción nuevamente. Vamos a suspenderla judicial. En cuanto al argumento de los 6,000 pesos que se pagan por habitación para construir, eso lo paga una tarifa, pero eso no es el criterio. Que eso se paga por una simple tarifa de un hotel. Además que estamos hablando de hoteles en construcción, no hoteles que ya estén habitados. Entonces son licencias para construcción. Un hotel de más de 25 habitaciones va a tener que pagar 6,000 por habitación por tener esa licencia de uso. Es un costo de inversión que no podemos ahora decir, ellos compensan. Ese es el criterio. Entonces, magistrada, en cuanto a la acreditación del perjuicio, evidentemente que hay un perjuicio, eso es indefendible. Hay un perjuicio cuando un ciudadano tiene que cumplir con un mandato que es totalmente ilegal e inconstitucional, y no queremos que este tribunal pronuncie la inconstitucionalidad. Hemos planteado todos los argumentos que indican que la pretensión no es fundada respecto del recurso. Eso es el recurso contencioso que se va a encargar de declarar la nulidad, de declarar la constitucionalidad o no. Lo que le pedimos a este tribunal es que verifique si le parece que será constitucional. No, con eso basta. Si le parece que en apariencia existe una pretensión fundada, eso basta para tomar la medida, para disponer de la medida cautelar. Eso basta. Entonces, finalmente, no es cierto que el poder impositivo del ayuntamiento es ilimitado, no. Y que se le puede llamar arbitrio o impuesto, no. Porque arbitrio e impuesto no es lo mismo. Porque el impuesto tiene unas características. Porque las tasas tienen otras características. Entonces no es verdad que el ayuntamiento puede imponer impuestos, y lo dice el propio artículo 274 de la ley 176 y el artículo 200 de la Constitución. Puede imponer arbitrios, no impuestos, limitado a que no colida con un impuesto nacional, que es lo que ocurre en la especie. Entonces no es un poder limitado, y cada vez que argumentan los colegas en favor de su representado, evidencian más y más aún
la arbitrariedad con la que se maneja esta administración del ayuntamiento. Porque tiene un real poder impositivo, llámese arbitro o impuesto. No, magistrada, las cosas tienen su nombre por algo. El impuesto tiene que ser establecido por ley, por el Congreso Nacional, conforme al artículo 93. Esa facultad de establecer arbitros y tasas al ayuntamiento está limitada a esa situación de que no colida con ningún impuesto nacional. Las tasas tienen un carácter distinto, siempre tienen un retorno, un beneficio o un servicio equivalente al costo. Y eso es lo que el ayuntamiento puede normar, pero tampoco puede normarlo como quiera. Tiene que cumplir unos procedimientos. Ratificamos, magistrada, nuestra conclusión. Ratifica. Sí, magistrada, pero se supone que nosotros teníamos la última palabra. No hay problema, magistrada, ratificamos. Entonces, la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, en sus atribuciones de juez cautelar, se reserva el fallo sobre el presente expediente para una próxima audiencia, cuya fecha será comunicada a las partes por auto de este tribunal. Se otorga un plazo de 5 días para escrito de conclusiones ampliadas, recíproco a las partes. Es cuarto. Gracias, magistrada. Se cierra la presente audiencia. Buenas tardes. El Tribunal Superior Administrativo decidió dar un plazo de 5 días a las partes para que entreguen sus conclusiones de manera escrita. Asimismo, que se le informará el día que dará el fallo, ya que la presidencia del tribunal se reservó el mismo. Para el siglo XXI, José Torres.